Oh Señor Jesús. Lectura. La vida y el camino para la práctica de la vida de la Iglesia, de Winnesley. Capítulo 10. Los dones sirven para edificar el cuerpo. Salmos 68:18 dice: Subiste a lo alto, llevó cautivo a los que estaban bajo cautiverio, tomaste dones de entre los hombres, aun los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. John Nelson Darby traduce la segunda mitad de este versículo como sigue: recibiste dones en el hombre y aún para los rebeldes, para que Ja Elohim morara allí. En Efesios 4:8 Pablo cita este versículo diciendo: por lo cual la Escritura dice: subiendo a lo alto llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres. Los que estaban bajo cautiverio se refiere a los santos redimidos, quienes fueron llevados cautivos por Satanás antes de ser salvos por la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo en su ascensión los llevó cautivos, es decir, los rescató del cautiverio de Satanás y los tomó para sí. En su ascensión convirtió estos pecadores rescatados en dones para la edificación de su cuerpo. Versículos 11 y 12. Para entender el pensamiento de Pablo en Efesios 4:8, sería una ayuda saber algo de la escritura de este capítulo. Los versículos del 1 al 6 están relacionados con guardar la unidad del Espíritu. El apóstol primero nos exhortó a ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Luego mencionó 7 puntos que forman la base de nuestra unidad: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Basados en estos 7 unos, tenemos la unidad del Espíritu. Luego, el versículo 7, Pablo dijo que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hemos recibido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa esto? Mire nuestro cuerpo. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene cierta medida. La nariz tiene cierta medida, el brazo tiene otra. Puesto que el brazo es más grande que la nariz, recibe más sangre que la nariz. El apóstol Pablo era un miembro grande como el brazo. Por tanto, sin duda, le fue medida mucha gracia. Nosotros somos miembros pequeños como dedos. Por consiguiente, la gracia medida a nosotros no es tan grande como la que le fue medida a Pablo. La medida del don de Cristo es del tamaño del miembro de su cuerpo. De la misma manera que nuestra sangre suministra a los miembros de nuestro cuerpo según su tamaño, la gracia también es dada a cada miembro según su medida. En el cuerpo de Cristo hay diferentes miembros y diferentes dones. Algunos son miembros grandes y algunos son pequeños. Cada miembro es un don. La gracia que recibimos concuerda con lo que somos como miembro. Uno, como el apóstol Pablo, recibe más gracia que uno que es como un pequeño miembro del cuerpo. Ahora pasamos al versículo 8, el cual dice: por lo cual la Escritura dice: subiendo a lo alto llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres. Estos dones no son las capacidades para varios servicios, sino las personas dotadas mencionadas en el versículo 11. Puesto que los versículos 9 y 10 son un paréntesis, el versículo 11 es la continuación directa del versículo 8. El versículo 11 dice: y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Está claro que después de la ascensión de Cristo, Él dio como dones a la iglesia diferentes personas dotadas. Los versículos del 12 al 16 nos dicen
que estas personas dotadas tienen como fin perfeccionar los santos para que el cuerpo, es decir, la iglesia, sea edificada. Cristo asciende a los cielos para dar dones a los hombres. Cuando Cristo recibió dones en los cielos, los recibió en el hombre, como hombre. Su posición, lo que lo calificó para recibir los dones, fue el hecho de que era hombre. Nosotros somos hombres. Él nos representa como hombre. Los dones mencionados en Efesios 4:8 son las personas dotadas: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Después de conquistar a Satanás y la muerte y rescatar a los pecadores, los rebeldes de Satanás y de la muerte por medio de su muerte y resurrección, Cristo en su ascensión hizo de los pecadores rescatados tales dones por medio de su vida de resurrección y los dio a su cuerpo para que éste sea edificado. Considera el caso de Pedro. Antes del día de Pentecostés, todavía no estaba equipado para ser apóstol. El día de Pentecostés, el Cristo ascendido como el Espíritu maravilloso descendió de los cielos para capacitarlo, equiparlo como apóstol. De aquel día en adelante, Pedro era un apóstol, como don dado a la iglesia, por la cabeza. Considere también el caso del apóstol Pablo. Antes de la ascensión del Señor se llamaba Saulo. Hechos 13:9. Como hombre joven, Saulo ayudó a los perseguidores a matar a Esteban. Capítulo 7, versículo 58. Después devastó la iglesia y persiguió a los creyentes de Cristo. Capítulo 8, versículo 3. Pero después de la ascensión del Señor, él descendió a ver a Saulo y a entrar en él. Por tanto, Saulo fue regenerado, transformado, equipado y hecho apóstol como don dado a la iglesia. Después de la ascensión del Señor a los cielos, él logró todo. Como aquel que tiene la divinidad y la humanidad, llevó una vida humana. Pasó por la muerte, resolvió el problema del pecado, venció a Satanás, conquistó la muerte, se liberó como vida, fue glorificado en resurrección, ascendió a los cielos y fue entronizado para recibir el reino y la autoridad. En él es corporificada toda la plenitud de las riquezas de la deidad. Cuando él entra en nosotros, con sus muchas cosas maravillosas, nos hace dones para la iglesia. ¿Por qué el Señor recibe dones para su cuerpo en el hombre, como hombre, en la posición de hombre, con la naturaleza de hombre y con la capacidad de hombre? Simplemente porque nosotros los rebeldes somos hombres. Nuestra posición, nuestra capacidad, nuestra naturaleza es humana. Así que el Señor tuvo que ser igual a nosotros. Si le damos el permiso, Él puede obrar en nosotros y hacernos dones para la iglesia. Debemos tener una aspiración de ser dones para el cuerpo del Señor. No debemos ser ambiciosos por ninguna posición o título. No debemos ser ambiciosos ni por ninguna posición ni título. A nosotros los seres humanos nos gusta ser grandes, ser ricos, ser famosos y adquirir muchos títulos. Aún entre los llamados siervos del Señor, muchos buscan los títulos mundanos. Les gusta ser presentados como doctor fulano o el universalmente famoso predicador. Algunos predicadores incluso reciben certificados de honor. Debemos examinarnos en este asunto. ¿Está usted dispuesto a ser pequeño, humilde y pobre? ¿Está usted dispuesto a sufrir oposición y persecución? ¿Está dispuesto a ser escondido, sepultado y no famoso? Cuando el Señor estuvo en la tierra, en su vida humana, Él estuvo dispuesto a ser humilde, pobre y sepultado. Estaba dispuesto a sufrir oposición y persecución. Nunca buscó ser famoso. Si deseamos ser famosos en el mundo religioso, en el mundo cristiano, esto quiere decir que no queremos reconocer
a Cristo en su vivir humano. El Cristo todo inclusivo dentro de nosotros incluye el elemento de su vivir humano en la tierra, el cual era humilde, pobre, restringido y estaba bajo persecución. Considere a los apóstoles como Pedro y Pablo. Experimentaron pobreza, oposición y persecución. El que sufre más tendrá más de Cristo y será la parte más grande, el miembro más grande de Cristo. El que tiene más experiencias de la cruz tendrá más de Cristo. ¿Cuánto de la cruz ha sido aplicado en usted? ¿Hay terreno en usted para la muerte de Cristo? Si un hermano discute con usted y le hace infeliz, ¿qué debe hacer? Si pelea con él, esto significa que no ha entregado el terreno que está en usted a la muerte de Cristo. Pero si se da cuenta de que ha sido crucificado con Cristo y se aplica esa muerte a sí mismo, esto causará que tenga más de Cristo y le hará una parte más grande de Cristo. Debe decir: Señor, estoy terminado, estoy en la cruz, ahora Señor, tú vives en mí. Amén. Ahora Señor, tú vives en mí. Cristo asciende a los cielos para dar dones a los hombres. Parte B. Hermanos y hermanas, si están dispuestos a darles más terreno a Cristo y a la cruz, tendrán a Cristo con todos sus logros. La ascensión y la entronización de Cristo estarán en ustedes. Se someterán a Cristo como el Rey y serán con Él correyes, cogobernantes. Estará en el trono con autoridad. Además, se darán cuenta de la trascendencia, del poder, de las riquezas y de la plenitud de Cristo, y los entenderán. Todas estas cosas estarán en ustedes, y ustedes serán una parte grande de Cristo. Luego llegarán a ser verdaderos dones de la cabeza a la iglesia. Muchos piensan que si quieren servir al Señor deben asistir al seminario o a un instituto bíblico y estudiar todo lo relacionado con Dios. Luego podrán ser un pastor, un ministro o un predicador para servir a los hijos del Señor. Sin embargo, esto no está bien. Tiene que saber que hoy Cristo está en usted. Además, todo lo que Él ha hecho, obtenido y logrado también está en usted. Tiene que darle el terreno y dejarle forjarse a sí mismo, incluyendo todo lo relacionado con Él en usted. Entonces será renovado, transformado y reconstituido en algo que no sea usted. Será hecho una parte de Cristo como un don para ser una gran ayuda a los santos. Podrá perfeccionar a los santos para que el cuerpo sea edificado. Los verdaderos dones que edifican el cuerpo de Cristo son las personas en quienes Cristo ha trabajado para que sean saturados y empapados con Él y así sean las partes más grandes de Cristo. Estas personas dotadas no deben hacer nada para reemplazar a los santos en el servicio del Señor. Más bien, deben perfeccionar a los santos para que sirvan al Señor. Déjenme explicarlo con un ejemplo. Supongamos que soy experto en cuanto a cocinar. Cuando voy a su casa, hay dos posibilidades. Una posibilidad es que le eche de su casa. Le diría: hermano, puesto que no sabe cocinar, sería mejor que se vaya y me deje cocinar. La otra posibilidad es que le enseñe a cocinar y le ayude a cocinar. Luego, después de un rato, podrá cocinar como yo lo hago, porque ha sido perfeccionado por mí. Las personas dotadas deben aprender a perfeccionar a los santos de esta manera. No deben ocupar su lugar en el servicio al Señor. No deben ser su sustituto. Más bien, deben ayudarlos, enseñarles e instruirles para que sean perfeccionados. La manera de perfeccionar a los santos.
Ahora debemos ver la manera de perfeccionar a los santos. Las personas dotadas necesitan ministrar a Cristo a otros. Tienen que ayudar a otros a entender a Cristo, a conocerle, a experimentarle y a crecer en él. Esta es la intención, la meta final de la enseñanza de los apóstoles. Los vientos de enseñanza. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en las artimañas de los hombres en astucia, con miras a un sistema de error. Aquí les pediría que subrayen las palabras enseñanza. Este versículo no habla del viento de herejía, ni del viento de las meras doctrinas, ni la palabra de las enseñanzas equivocadas. Simplemente dice todo viento de enseñanza. Recientemente di algunos mensajes en una conferencia y había allí entre 3 y 5 hermanos que me hacían preguntas después de cada reunión. Vinieron a mí y me preguntaron: hermano Lee, ¿qué de la predestinación? ¿Qué de la gracia absoluta? ¿Qué de la voluntad? Si hubiera gastado tiempo para hablar, discutir y argumentar con ellos de todos estos asuntos, todas las reuniones habrían sido arruinadas. Esta clase de enseñanzas son como el viento que saca a las personas de Cristo. A veces el viento llega a ser un huracán que trae mucho daño. Causa que las personas se olviden de Cristo y de su expresión, su cuerpo. En vez de esto, empiezan a discutir de diferentes clases de opiniones y asuntos doctrinales. Esto es lo que significa ser sacudido por el viento de enseñanza. En el versículo 14 el apóstol menciona que el viento de enseñanza, y en el versículo anterior menciona la unidad de la fe. La unidad de la fe va en contra del viento de enseñanza. Supongamos que 5 hermanos nos juntamos, somos regenerados y salvos, estamos en Cristo y somos uno. Tomamos la unidad de la fe, alabamos al Señor juntos, oramos juntos, adoramos a Dios juntos y tenemos comunión juntos. Es muy bueno y maravilloso. Luego, un día, uno de los hermanos hace una pregunta: hermano Lee, ¿qué es del arrebatamiento? Inmediatamente hay un peligro, una trampa delante de nosotros. Si no tenemos cuidado, abriremos todas las ventanas y el viento entrará. Luego, no podremos orar juntos por causa de las diferentes perspectivas en cuanto al arrebatamiento. Con el tiempo, incluso, seremos divididos y separados el uno del otro. Oh Señor Jesús, voy a volver a leer. En el versículo 14 el apóstol menciona el viento de enseñanza y en el versículo anterior menciona la unidad de la fe. La unidad de la fe va en contra del viento de enseñanza. Supongamos que 5 hermanos se juntan. Somos regenerados y salvos. Estamos en Cristo y somos uno. Tenemos la unidad de la fe. Alabamos al Señor juntos, oramos juntos, adoramos juntos a Dios y tenemos comunión juntos. Es muy bueno y maravilloso. Luego, un día, uno de los hermanos hace una pregunta: hermano Lee, ¿qué es del arrebatamiento? Inmediatamente hay un peligro, una trampa delante de nosotros. Si no tenemos cuidado, abriremos todas las ventanas y el viento entrará. Luego, no podremos orar juntos por causa de las diferentes perspectivas en cuanto al arrebatamiento. Con el tiempo, incluso seremos divididos y separados el uno del otro. Si han aprendido la lección, es mejor no hacer esta clase de preguntas. Si alguien le hace esta clase de pregunta, tiene que aprender a decir: hermano, de todos modos un día Él vendrá a recogernos. Amémosle y vivámonos por Él. Esta es la mejor respuesta. No se deje tentar a discutir en cuanto a doctrina. No se deje descarriar por el viento de enseñanza. Mientras tengan la unidad de la fe, está bien. La fe consiste
de los 7 unos en Efesios 4. Un Señor, un Dios, un Espíritu, un cuerpo, una fe, un bautismo y una esperanza. Mientras tengamos estas 7 cosas, todo está bien. Luego, el versículo 15 dice: sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. La verdad es la realidad, la cual es Cristo mismo. Tenemos que asirnos a Cristo y crecer en todo en Él. Luego, ¿cuál será el resultado? El versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Esto significa que de la fuente, el origen, la cabeza toda inclusiva, recibiremos algo de Cristo y ministraremos algo de Cristo el uno al otro. De este modo habrá una gran medida de Cristo dentro de nosotros y entre nosotros. Así que tendremos el crecimiento en vida y la transformación de vida. Con el tiempo, el cuerpo será edificado por sí mismo en amor. Hermanos y hermanas, esta es la vida con la cual podemos practicar la iglesia. Les pido que oren por todo esto, para que puedan ver algo en estos días. Amén, Señor Jesús.